Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Muchos me hicieron notar que el cronograma había cambiado. Es verdad, aquí está. Me acabo de fijar. Y sí, el primer parcial está para el 22 de marzo. Bueno, en la semana del 22 al 27 de marzo. Entonces eso lo vamos a modificar en nuestro calendario. Aunque creo que no llegamos a poner, no me acuerdo. Así. Nosotros habíamos dicho que era del 15 al 19 de marzo, ¿cierto? Pero parece que no, ¿no? El primer parcial está del 22 al 27 de marzo. Entonces eso significa que tenemos una semanita más. Pues que nos viene bien pues para terminar con calmita todo lo que necesitamos para nuestro examen. El segundo parcial estaba para el 10 de mayo y todo se ha modificado una semana. Ah, interesante. Después lo corrijo y les subo el archivo corregido en el Classroom, ¿ya? Lo importante es ver pues que tenemos tiempo todavía. Ok, vamos a seguir trabajando con límites. Ya tienen auxiliar por si acaso. No me acuerdo qué se llamaba su auxiliar. ¿Cuándo tienen su clase de ayudantía? El jueves, ingeniera. El jueves. Ya van a pasar entonces esta semana, ¿ya? Lo vamos a incluir al Classroom. No lo tengo ahorita. A ver. Me voy a fijar, no me acuerdo. Me mandó un mensaje, no lo encuentro en este momento, pero ya van a poder pasar. De todas maneras, si ustedes han chequeado su Classroom, les he subido ahí un simulacro de examen para que ustedes resuelvan y esto valga como práctica para este primer parcial, ¿cierto? Bueno, todavía hay tiempo, hasta el 22 hay algo de tiempo, así que el auxiliar ya les dará trabajo, pero esto sí va, ¿cierto? Entonces aquí este es un examen tipo. De hecho, era un examen que por lo visto he tomado el 19, ya ni me acuerdo. Resuélvanlo, por favor, y súbanlo como tareita. Bien, empezaremos a trabajar. ¿Cuántos son? Como siempre, procedemos a grabarla la sesión. Y recordaremos lo que habíamos hecho. Habíamos hablado que cuando queremos evaluar límites tenemos que levantar indeterminaciones. En ese sentido, no se olviden, por favor, qué indeterminaciones se les pueden presentar. Recuerden que para los límites algebraicos lo que hacíamos era factorizar el numerador y denominador de las expresiones, el factorcito x menos x sub 0. Para resolver límites exponenciales y trigonométricos teníamos que llevar a los límites tipo. En el caso de los trigonométricos, recordar estos. Para evaluar un límite
No olvidarnos que siempre tiene que tender a cero y para eso, si es que no fuera el caso, hacer cambios de variable. Esto ya habíamos hecho, ¿verdad? Y para los exponenciales pasaba algo similar. Hágame recuerdo si hemos visto o no hemos visto los exponenciales. Sí me acuerdo que hasta los trigonométricos vimos. Pero la verdad no recuerdo si llegamos a ver los límites exponenciales o hasta dónde hicimos. Creo que no hemos hecho, la verdad. Solo los trigonométricos, ingeniera. Perfecto. Entonces, a no olvidarnos ya en los trigonométricos. Este ejemplo creo que no lo hicimos. Sí, hasta aquí hicimos, me parece. Veremos así rapidito. Entonces, en los trigonométricos, ¿qué hacemos? Llevar a los límites tipo. Veamos este ejemplito que no lo habíamos hecho. Límite cuando x tiende a pi tercios del seno de 6x sobre 3 coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Cuánto es pi tercios? Es 60 grados. 60 por 6 son 360. Es seno de 2pi. Seno de 2pi, ¿cuánto es? 0. Coseno de 60 grados, coseno de pi tercios, ¿cuánto es? Es raíz de 3 sobre 2. A ver, coseno de 60 grados. ¿Sí, verdad? Coseno de 60 es... No, estoy mal. Coseno de 60 es 1/2. 1/2 al cuadrado vendría a ser 1/4 por 3 sería 3/4 menos el seno. El seno sí es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado 3/4. Estamos bien, 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? Cambio de variable. Nos vamos a una variable y, digamos, que será igual a x menos pi tercios. ¿Sí? Así cada vez que la x se acerque a pi tercios, y se va a acercar a 0. El límite se va a transformar en un límite que dependa de y. Seno de una suma hay que desarrollar, coseno de una suma, seno de una suma también hay que desarrollar, ahí lo estamos desarrollando. Algo importante que, acá, me conviene desarrollar, es que, claro, pero si te das cuenta ahí estás aumentando 2pi, estás haciendo dar una vuelta completa, entonces, seno de 6y más 2pi va a ser simplemente el seno de 6y. Aquí este coseno de y más pi tercios lo he desarrollado, coseno menos seno, pero está al cuadrado, entonces hay que desarrollar. Estoy reemplazando los valores, coseno de pi tercios, coseno de 60 grados, es 1/2, y seno va a ser raíz de 3 sobre 2, que es lo que estoy poniendo acá. Lo mismo por aquí. Desarrollamos el cuadrado, multipliquemos por 3 y a ver qué pasa. Hay algo que se va a simplificar. No sé, veamos. Tengo 3/4 coseno al cuadrado menos 3/4 coseno al cuadrado. Se van. 9/4 menos 1/4 son 8/4 y 8/4 es 2. Y tengo ahí 2 seno al cuadrado. Menos 3 raíz de 3 sobre 2 seno coseno, y aquí lo mismo. ¿Sería qué? Menos 3 menos 1 sería menos 4 veces raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que decir menos 2 raíz de 3, seno coseno. Ahí está. Y me doy cuenta que acá podemos factorizar el seno de y. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tal vez está un poquito directo. El seno de 6y, ¿entre quién tendría que dividirlo para que valga 1? Tendría que dividirlo entre 6y. Pero si lo divido entre 6y, ¿qué hago? Lo multiplico por 6y para no alterar la expresión, ¿cierto? Este seno de y, ¿entre quién lo divido? Entre y, pero para no alterar la expresión, le multiplico por y. Me voy a dar cuenta ahí que esas y se van a simplificar. Y voy a tener el límite cuando y tiende a 0 ¿de qué? Del seno de 6y sobre 6y este seno de y me va a quedar sobre y. Estoy anotando. Es de y, seno de y sobre y, 1 sobre 2 veces
seno de y menos 2 raíz de 3 coseno y me sobra este 6. Ah, aquí me lo comí. Escucha. Perdón, aquí me lo comí al 6. Claro. Allá adelante estaba. Listo. Ahora entonces, ya está. Hemos dicho que el límite se distribuye, se reparte. Entonces, tengo este 6. Límite cuando y tiende a 0 de seno de 6y sobre 6y. Esto va a valer 1. Seno de y sobre y. Esto va a valer 1. Estoy reemplazando seno de 0. ¿Cuánto va a ser? Va a valer 0. Y coseno de y, coseno de 0. Entonces sabemos que es 1. Listo. ¿Qué te quedó? Te queda este 6. Abajo el 1. 1 sobre, esto se simplifica, 2 seno de 0, que será 0 nomás. Me queda menos 2 raíz de 3, coseno de 0, que es 1. Ya estamos. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado 6 sobre menos 2 raíz de 3. Se simplifica, se racionaliza y ahí está el resultado, ¿sí? A no olvidarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? Cambios de variable para llevar a nuestros límites tipo. Sí es importante recordar un poquito nuestras identidades trigonométricas, ¿ya? Bien. ¿Qué hay de los límites exponenciales? ¿Cuándo vamos a tener límites exponenciales? Pues, como su nombre lo dice, cuando nuestra variable esté como exponente. Igual que con los trigonométricos, lo que vamos a hacer es llevarlos a límites tipo. Estos tres, ¿qué dice? Límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x, eso siempre va a ser el neperiano de a. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, esto va a valer 1. ¿Por qué? Porque en lugar de la a está e, y aquí sería neperiano de e, y neperiano de e es 1. X límite cuando x tiende a 0 de 1 más x al 1 sobre x, y eso va a ser e. Ya estamos. A esto vamos a llevar. ¿Qué notamos? Igual que con los trigonométricos, sucede acá que en todos los casos la variable x tiende a 0. ¿Se dan cuenta? Nuestra variable tiende a 0. Entonces, si no tiende a 0, ¿qué voy a hacer? Cambio de variable. Veamos de evaluar. Límite cuando x tiende a 0 de 3 a la x menos 5 a la 2x, e a la x menos e a la 3x. X tiende a 0. E a la 0 es 1. Menos 5 a la 0 es 1 también. 1 menos 1, 0 arriba y abajo lo mismo. 0 sobre 0. ¿Qué vas a hacer? Vas a llevar estos límites tipo. ¿Cómo le hacemos? ¿Te fijas si tienes acá solo 3 a la x? ¿Qué hago? 3 a la x. Necesitaría restarle 1. Ok, le resto 1. Pero si restas algo, tienes que sumar. Lo mismo abajo. Le resto, le sumo. La ventaja es que puedo asociar. 3x menos 1, y si de aquí factorizo el signo, sería 5 a la 2x menos 1. Lo mismo abajo, estoy asociando. Ahora, ya está casi. Límite cuando x tiende a 0 de 3 a la x menos 1. ¿Qué te hace falta? Te hace falta dividir entre x. Lo divides, pero si divides, multiplicas. ¿Qué es importante? Fíjate, si es a la x, está dividido entre x. Entonces, ¿qué pasa si es 5 a la 2x? Ah, tienes que dividir entre 2x. ¿Sí? Pero no te olvides que si divides, multiplicas. No podemos alterar la expresión. Lo mismo acá, e a la x menos 1 sobre x por x. E a la 3x menos 1 sobre quién? Sobre 3x y por 3x. Ya está. Factoricemos las x y se van a simplificar. ¿Sí? Estoy factorizando y simplificando y tendría esta expresión. Y una vez que tengo eso, pues ya está. 3 a la x menos 1 sobre x. ¿Cuánto va a valer? Esto va a valer neperiano de 3. Este otro va a ser neperiano de 5. Ahí.
e a la x menos 1 sobre x es 1, e a la 3x menos 1 también es 1, aunque el exponente sea diferente, sí. ¿Qué me va a quedar? Va a ser neperiano de 3 menos neperiano de 5 por 2, 1 menos 1 por 3, ahí está. Puedo aplicar propiedades de logaritmos sin ningún problema. Este número pasa a multiplicar, sería neperiano de 25, de 5 al cuadrado, ¿no? Resto de logaritmos, logaritmo de la división. Acá tengo 1 menos 3 es menos 2, menos 1 medio. Este 1 medio pasa como exponente, sería raíz. Neperiano de 3 sobre 25 avos sería neperiano de raíz de 3 sobre 5. Y este negativo pasa como exponente también y se daría la vuelta y de ahí tenemos el resultado. ¿Se dan cuenta? Solo estoy aplicando ahí propiedades de logaritmos para tener una expresión más sencillita. La clave del asunto era esta, era llevar a los límites tipo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. ¿Estamos bien? Veamos ese otro. Ingeniera, Dime. con respecto a al logaritmo de 3, logaritmo de 5, por más que el exponente tenga un número o en el denominador haya otro acompañándolo, no importa, solo se toma el primerito. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí, ¿qué te dice? Es el neperiano de la base. ¿Cuál es la base? La base aquí es A. ¿Listo? Entonces es solo neperiano de esa base. Fíjate acá tienes neperiano de quién? De la base 3. Y aquí neperiano de quién? De 5. No importa que sea la 2x, que sea la 1000x, no interesa. Porque para que el resultado sea el neperiano, en este caso de 5, lo único que te tienes que fijar es que este exponente esté en el denominador, nada más. Ay, ay, muchas ¿Está bien? gracias. ¿Ya? Ok. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, ¿qué es lo que sucede? En todos los casos, los límites tipo son límites cuando la variable tiende a 0. Pero, ¿y qué haríamos aquí? Uy, límite cuando n tiende al infinito de n al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado más 1 elevado a la 3n cuadrado. Ups. Fíjate que si tú reemplazas el valor infinito, tendrías infinito menos 1, sigue siendo infinito. Infinito más 1 es infinito. Ahí ya tengo una indeterminación. Y todavía todo este resultado está elevado al infinito. Yo tengo algo así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que levantar la indeterminación, pero antes de empezar, nos damos cuenta que nuestro límite tiende a infinito, no tiende a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Un cambio de variable. ¿Cómo la logro? Si tiende a infinito, ¿cómo logro que tienda a 0? El cambio de variable que voy a necesitar es este. U va a ser 1 sobre n. ¿Por qué? Porque así cuando n tome el valor de infinito, 1 sobre infinito va a ser 0. U va a tender a 0. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, reemplacemos límite cuando u tiende a 0. N al cuadrado sería 1 sobre u al cuadrado menos 1, sobre 1 sobre u al cuadrado más 1, y todo eso a la 3, 1 sobre u al cuadrado. Ahí está. Saquemos como un denominador y hagamos, y lo tengo así. ¿Listo? Límite cuando u tiende a 0. Ahora, como está ahí, u tiende a 0, ¿qué te quedó? 1 menos 0 es 1, 1 más 0 es 1. Estás teniendo la indeterminación 1 a la infinito. Tener una indeterminación de la forma 1 al infinito, ¿a cuál de estas formas te lleva? Te lleva a esta, ¿verdad? 1 más 0 es 1, 1 sobre 0 es infinito. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x, esa va a valer e. Entonces a esa voy a llevar. ¿Qué necesitas? Necesitas tener 1, 1 más lo que sea. Ya, pero no te olvides que si sumas 1, le restas 1. Hagamos acá operaciones algebraicas como un denominador.
Voy a tener esto. Y ahora, ¿cuál es la idea? Volvamos al límite tipo. 1 más x, y aquí fíjate quién es el exponente. Es justo el recíproco de este. Aquí era x y el exponente es 1 sobre x. En el ejemplo es menos 2u cuadrado, 1 más u cuadrado. Eso es lo que tiene que aparecer arriba. Pero el recíproco, ¿no? O sea, 1 más u al cuadrado menos 2u cuadrado. ¿Qué tenías arriba? Ah, arriba ya tenía el u cuadrado, ok. Tenía el 3, le estoy poniendo. Y no te olvides, si le multiplicas algo, le divides. Menos 2, 1. Sí, ahí está. Me doy cuenta que el límite se podría repartir. Y se repartiría primero esta parte. 1 más algo elevado al recíproco. Sí, todo esto va a valer E. Recuerda que u tiende a 0. Esto se hace 0. ¿Y qué te va a quedar? E elevado a la menos 6. ¿Estamos bien? Y ahí está, ese es el resultado del límite. E a la menos 6. ¿No te gusta así? Pues ponlo 1 sobre E a la 6. Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. ¿Qué vamos a hacer con estos exponenciales? Igual, llevarlos a la forma tipo. Ingeniera, ¿podría volver a explicar por qué tomó esa ley? Bueno, esa propiedad de las tres, ¿por qué es? Ok. Vamos a hacer una cosa para que se entienda. Ah, no, ya no da mi GeoGebra. Voy a poner GeoGebra Online. Y vamos a hacer esta, la gráfica, ¿no? Esto que se pierda, ahí está. Esta es la gráfica de a la x menos 1. Y la gráfica de x. Lo que yo tengo aquí en la número 2. Ya. Yo tenía que dividir e a la x menos 1 sobre x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? La idea es ampliarlo tanto. Yo me doy cuenta que cuando x tiende a 0, ambas funciones son similares, fíjate. Acá, hasta acá más o menos están coincidiendo. Entonces, un valor muy cercano a un valor muy cercano, es de ahí que te va a salir 1. ¿Te das cuenta? ¿Estamos bien? De ahí es por eso que el cociente te está dando 1. Ahora, ¿qué sucede con esta otra? Yo voy a hacer... Ya. ¿Qué es lo que pasa con esta otra? 1 más x a la 1 sobre x. ¿Cómo nosotros podríamos graficar? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a graficar. Está y igual a e. A ver si me acepta. No. Lo vamos a poner con sus valores. Aunque sí. Lo que pasa es que estoy muy grande. Y era 2.71. Es el valor de e, ¿no ve? Ahora fíjate, vamos a ir poniendo puntitos para que veas que sí se acerca este valor. ¿Qué pasa cuando x vale 1? 1 más 1, 2. 2 elevado a la 1 sería 2. Entonces voy a graficar el punto 1,2. ¿Se entiende? Listo. Ahí está el punto 1,2. Otro puntito. Cuando x valga 2. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Aquí. En esta. Sería 1 más 2, 3. 3 elevado a la 1 medio. Sería raíz de 3. ¿Cierto? Ahí está. Raíz de 3. ¿Qué pasa cuando la x vale 3? ¿Qué tienes? 1 más 3, 4 elevado al 1 tercio. 4 elevado al 1 tercio. Ahí está. Es este valor. Ahí.
Estoy aquí. ¿Estamos bien? 4 elevado a 1/3. Otro puntito. 5. 5 elevado a la cuánta sería. 5. Estoy haciendo que x valga 4, ¿no? 4. Ahí, que estoy anotando. 4,1 más 4 es 5 elevado a 1/4. Y pues tendría ahí, ustedes se dan cuenta, otro puntito más. ¿Qué pasa con ceros? 1 más 0 es 1. 1 sobre 0 es infinito. El resultado dice que tiende a E. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa cuando vale menos 1? Cuando x vale menos 1, ¿qué te quedaría? Aquí. Caray. Este me está molestando aquí. No estoy viendo bien porque... Ahí. ¿Qué pasa cuando vale menos 1? ¿Qué te queda? 1 menos 1 es 0. 0 elevado a la menos 1 es infinito. Este tampoco sería. Es un valor infinito. No, 0 elevado a la... Sí, 0 a la menos 1 es 1 sobre 0, es infinito. Ok. ¿Qué pasa cuando vale menos 2? ¿Qué tienes? 1 menos 2 sería menos 1. Menos 1 elevado a la menos 1/2. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto me queda? Menos 1. Menos 1 elevado a la menos 2 es como decir 1 sobre menos 1 elevado a la 1/2. No, te queda aquí un valor negativo. Raíz cuadrada de un valor negativo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está pasando en realidad es que esta curvita, a medida que se acerca, tengo lápiz por aquí, a medida que me acerco al 0, esto va a ir viniendo así. Y se va a tratar de acercar aquí a este valor. Ya, vamos a ver. Entonces, yo tengo. Ay, ¿qué pasó? Se borró. Disculpe, 1 más x. Ya. Fíjense cómo es la curva. Esta es la curva. Si yo grafico esa función, 1 más x a la 1 sobre x, es esta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te está diciendo? Cuando tú te acercas al 0, el resultado es E, ¿cierto? Cuando tú te acercas al 0, fíjate qué pasa cuando te acercas al 0 con esta curva. ¿En qué valor en Y estás? Estás justamente en el valor de E, y es de ahí de donde viene. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, aceptemos que entren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es recordar estos límites como mis límites tipo y lo que vamos a hacer es llevarlos a estos límites, ¿se entiende? Sea cual sea el límite que tenga, lo tenemos que llevar a un límite de esa forma. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien. Seguiremos. ¿Qué más podremos decir? Nosotros podemos tener límites al infinito. ¿De qué es eso? Vamos a hablar de límites al infinito cuando nuestra variable tiende a un valor infinito. ¿Sí? Límite cuando x tiende a infinito de una función y por ahí me da un resultado que le voy a llamar L. ¿A qué me refiero? Fíjense esta gráfica. Mientras mayor sea el valor que toma el AX, pues el resultado se va a ir acercando más a un cierto valorcito en Y. ¿Se dan cuenta? Mientras más grande sea la X, aquí fíjense esta partecita de la curva, pues la Y se va a ir acercando más a este valor que tengo en azul. Este valor en azul vendría a ser el límite.
¿Qué es lo que tú notas? ¿Cómo era el trabajo con los límites por definición? Si te acuerdas, qué es lo que habíamos hecho al inicio. Permítame que acepte. Yo decía, teníamos que hacer cumplir esto. Existía una vecindad alrededor de L porque existía una vecindad alrededor de X sub 0, ambas vecindades con radios diferentes, epsilon y delta, ¿cierto? Cierto. Pero ¿qué es lo que sucede ahora cuando tenemos límites al infinito? Va a haber una vecindad alrededor de L, sí, me doy cuenta en el gráfico, y sí, se podría formar una vecindad alrededor de ese valor, ¿correcto? Correcto. Pero sin embargo, si te das cuenta, si bien existe ahí una vecindad alrededor de ese valor en el eje Y, es pues imposible que formemos una vecindad alrededor de algún valor en X. ¿Por qué? Porque no se está aproximando a un valor específico, como en este caso. Formo vecindad aquí y aquí igualito se forma su vecindad, ¿no? ¿Notamos? Viene por aquí, así también hay una vecindad en el eje X, cierto, pero aquí no. Aquí nos damos cuenta, perdón, ¿dónde estoy? Nos damos cuenta de que solo hay una vecindad alrededor de un valor en el eje Y. Entonces decimos eso. Mientras hay una vecindad alrededor de L, este es el valor de L, en el eje Y, el valor de X va creciendo muchísimo. Dice, X crece, X es mucho mayor que un valor M, donde M es un valor positivo para este caso. Entonces, es esto lo que va a primar. Veamos. Dice, evaluar límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X al cuadrado más 1. Este es el gráfico, por si acaso, de la función 1 sobre X al cuadrado más 1. ¿Ya? Esta está la función. Si yo evalúo X tiende al infinito, aquí sería 1 sobre infinito, 0 más 1, 1. ¿Qué es lo que he hecho? Yo he aprovechado para resolver el límite, enseguida les comento cómo se hace, pero lo cierto es que el valor del límite es 1. Ahora, ¿cómo funcionaría? Oh, no lo he anotado, qué interesante. Mil disculpas, al typear se me fue. No importa, lo haremos aquí y luego ya yo lo aumento. Yo tendría mi función, ¿cuál es mi función? 1 sobre X al cuadrado más 1, 1 sobre X al cuadrado más 1. Esa es la función. Menos el límite. Hemos dicho el límite es 1, ese valor nos ha salido, ya lo enseñaremos cómo después. Esto es menor a epsilon. Sí, solo si X es mucho mayor que un valor M. Estoy copiando. ¿Se dan cuenta? Ah, está muy feito. Ahí. Así sería, ¿verdad? Sí. Ahora aquí, ¿qué notamos? Como un denominador, acá, ¿qué va a ser? Va a ser X cuadrado. No, en realidad lo que te va a quedar. Pero esto aquí, ¿qué ha pasado? Más 1 menos 1 se va. Se queda 1 sobre X al cuadrado es menor que epsilon. Sí, solo sí, es mucho mayor que M. Ahora, ¿cuál era la idea? La idea es que quede similar. 1 sobre X al cuadrado. ¿Qué te parece? Epsilon es radio de vecindad, es positivo. Epsilon
entonces que se pase a dividir. Y la x al cuadrado se pasa a multiplicar. Si esto yo lo anoto al revés, yo diría que x al cuadrado es mayor que 1 sobre epsilon. ¡Ah! ¡Qué feo! 1 sobre epsilon, ¿sí? Solo estoy anotando al revés. Siempre y cuando x es mucho mayor que m. ¿Qué pasa si esta x es positiva? X es mayor que m. Pero si elevas al cuadrado, pues como es positivo, el resultado sigue siendo mayor. Y de ahí es que llego a expresiones iguales. ¿Qué diríamos? Que entonces 1 sobre epsilon es aproximadamente igual a m al cuadrado. ¿Qué es lo que te está queriendo decir esto? ¿Quién era epsilon? Si tú recuerdas, el valor de epsilon era el radio de esta vecindad. Es un radio muy chiquitito, entonces aquí tienes 1 sobre un valor muy pequeñito. ¿Qué es? ¿Quién es m? M es un valor muy grande. Es un valor muy grande, es m al cuadrado todavía. Entonces lo que estoy demostrando acá es que si se forma una vecindad en el eje Y, voy a generar un valor muy grande para este parámetro m que estamos considerando. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se evalúan los límites cuando tienden al infinito? Muy fácil. Tengo este límite así de sencillito como está. Si tú tienes un límite que tiende al infinito, lo único que vamos a hacer... Ay, ¿qué pasó? Límite cuando x tiende a infinito. Lo único que vamos a hacer es dividir todos y cada uno de las expresiones entre la x a la mayor potencia. Para eso, previamente, tienes que expresar tu función como una expresión racional, una división. Ahí está, estoy sacando como un denominador. Ahora, me fijo ahí. ¿La x a qué potencia está? ¿Cuál es la mayor potencia? El cuadrado. Entonces, todo sobre x cuadrado. Cada término, 1 sobre x cuadrado, más x cuadrado sobre x cuadrado, entre x cuadrado sobre x cuadrado. Aquí se va a simplificar. Tienes esto. Recuerda que x tiende al infinito. 1 sobre infinito, mientras mayor sea el denominador, el resultado va a ser más pequeñito. Entonces 1 sobre infinito es 0. Y de ahí es que me va a quedar que el resultado es 1. ¿Se entiende? Mm, Entonces, ingeniero, se dividiría entre la mayor potencia, ¿verdad? Se divide entre la mayor potencia. Se divide entre la mayor potencia. Ahora, vamos a hacer más ejemplos después, porque ahorita lo que yo quiero es que veamos la diferencia entre límites infinitos y límites al infinito. ¿Qué pasaba en los límites al infinito? Pues la variable x se acercaba al infinito. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo límites infinitos? Cuando yo tengo límites infinitos, lo que está sucediendo es que el resultado del límite va a ser un valor infinito. Veamos. Me refiero a un límite cuando x tiene un valor cualquier x sub 0 de tu expresión y el resultado te da un valor infinito. Ah, entonces tengo ahí un límite infinito. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué hacemos? Gráfica. Ahí está esta gráfica. Y tú te das cuenta, cuando la x se acerca a este valor, que por cómo está la cosa parece que es 1, fíjate, mientras más te acercas a este valor, tú puedes formar una vecindad aquí, sí, sin problema. Se formaría una vecindad alrededor de este valor. Pero ¿qué pasa? ¿Se forma vecindad en el eje Y? No, ¿por qué? Porque cada vez crece más, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tu vecindad solo funciona alrededor de x sub 0, y es lo que digo aquí. X menos x sub 0 es menor que delta, sí, solo sí, pero ¿y qué pasa con tu función? Anoto así, f de x es mucho mayor que n.
¿Donde quién es n? Nuevamente n es un valor positivo. Igual que en el caso anterior, solo se forma vecindad en un solo eje. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hago? Fíjate, ¿cómo le hago para demostrar este límite? Uy, si ve, igual no he anotado, voy a completarles eso, no importa. Esta función es esta, f de x es igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esa es la función, ¿ya? Es lo que dice, sí, 1 menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hacemos un límite? ¿A quién me acercaría? De hecho, me acercaría, me doy cuenta que esto es asíntota, y es a ese valor al que me voy a acercar. Voy a decir el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Espérenme un ratito. ¿Qué va a pasar cuando x tiende a 1 aquí? 1 menos 1, 0 y 1 sobre 0, pues el resultado de esto va a ser infinito. Ahí está, el resultado de tu límite es infinito. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Haz x menos x sub 0, voy a anotar esto primero. ¿Cuál sería tu x sub 0? Menos 1 es menor que delta. Ay, 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 ya se me borró. No me gusta, la verdad, no está muy... Ya. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Te dice x menos x sub 0 es menor a delta. O es menor a epsilon, ¿no? Menor a epsilon. En mi caso, ¿quién sería? Sería x menos 1. Es menor a epsilon. Epsilon. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí, ¿quién? ¿Puedo anotar al revés? Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque es un bicondicional en ambos lados. Sí, solo sí, tu función es mayor que n. Ok, ¿cuál es tu función? Sí, solo sí. Mucho mayor que n. Es lo que decíamos. Ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo es lo mismo? Ah, ¿ustedes creen que aquí hay cambio? ¿O estamos bien?
No, esto tienes aquí 1 menos x al cuadrado, es un positivo, se pasa a multiplicar, no pasa nada. N también es positivo, pasa a dividir, no pasa nada. ¿Qué tienes por aquí? 1 menos x al cuadrado. ¿Qué dirías? Voy a trabajar con esto. Yo diría entonces, uno sobre n es mayor que 1 sobre x al cuadrado. Entonces yo podría decir 1 sobre x al cuadrado es menor, ¿cierto? ¿Estamos bien? Es menor que 1 sobre n. 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que decir x menos 1. Claro, ¿por qué? Porque está al cuadrado. Ahora, si tengo esto por un lado y tengo esto por otra parte, acá no te parecería que yo podría decir, ¿qué tal si lo elevo al cuadrado? Va a desaparecer el valor absoluto. No pasa nada. Yo diría que x menos 1 al cuadrado es menor a épsilon. Si solo si x menos 1 al cuadrado es menor que 1 sobre n. ¿Cuál es la relación que hemos encontrado? Que épsilon es aproximadamente igual a 1 sobre n, ¿no? El valor de n cada vez es más grande. Entonces, 1 sobre un valor muy grande, pues te da un resultado muy pequeñito, que esa es la idea de formar la vecindad con un radio muy pequeñito. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos a evaluar estos límites? Normal, como toque, y si da un resultado infinito, da un resultado infinito. Fíjate, evaluar el límite cuando x tiende a 1, de 1 sobre 1 menos x cuadrados, pues sería 1 sobre 0, y 1 sobre 0 es infinito. Nada más. Límites al infinito cuando la variable tienda a infinito, y límites infinitos cuando el resultado tienda a ser infinito. ¿Ya? Ingeniera, voy a disculpar, pero esta parte de los límites infinitos no le entendí. Me enrollé. Perdone. No hay problema. Si tú te fijas el gráfico para esta, o haremos otrita. Haremos otro gráfico. Y ahorita lo vemos. Si yo tuviera, por ejemplo, este gráfico, ¿qué me doy cuenta? Que mientras más me acerco a este valor 0, el valor de y se va a ir más a un valor infinito. El resultado es infinito. Es lo que te dice por acá. Tú tienes esta función 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Este es el gráfico. En este caso, mientras más te acercas al valor de 1, con la x igual a 1, que es asíntota, el valor de y va a crecer muchísimo. Entonces te dice, si se forma una vecindad alrededor de x sub 0. Aquí está. Esto no había sido epsilon, había sido delta, perdón. X menos x sub 0 es menor a delta siempre y cuando tu función sea mucho mayor que n, donde n es un positivo. Estoy anotando esto, es esto. X sub 0, ¿quién era? Era 1. Entonces voy a tener valor absoluto de x menos 1 al cuadrado es menor a delta. Sí, solo sí, y acá esta n se ha traído a dividir y este 1 menos x al cuadrado a multiplicar. ¿Pasa algo? No. Esto lo anoto al revés, ya está. ¿Se parecen? Sí, ya se parece. X menos 1, 1 menos x, como está al cuadrado, pues se anota nomás como x menos 1. ¿Y qué estoy hallando? Yo estoy hallando que delta elevado al cuadrado es aproximadamente igual que 1 sobre n, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que significa que n era un valor muy grande. A un valor de n muy grande, el valor que obtenga para delta va a ser un valor muy pequeñito. Ahora sí, lo que te está diciendo es que se está formando solo una vecindad en el eje horizontal con un radio delta, y mientras que el valor de n al cual tiende la función cada vez va a ir creciendo más. ¿Estamos bien? ¿Cómo se evalúa? Normal. O sea, es reemplazar nada más, y si el resultado te da un valor infinito, ya está. ¿Estamos? A ver, chéquenlo.
En estos límites, ingeniero, entonces lo único que va, no importa si sale infinito, o sea, va a estar bien. Esa es la idea. Los límites infinitos son aquellos que te dan de resultado infinito. Y de lo contrario, no saliera esto, ya sería un límite normal. Exactamente. Ese sería un límite como los que conocemos, ¿cierto? Bien, sigamos. Sigamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de... sin ir muy lejos. En el caso de esta función. Aquí la x, ¿a cuánto tendría? A 1. Fíjate que tú te puedes acercar a este valor 1 por la derecha, tomando valores que estén a la derecha del 1, o podría acercarme con valores que estén a la izquierda del 1, con valores más pequeñitos que estén por acá. ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿qué vas a necesitar en ese caso entender? Entenderíamos que en una vecindad yo me puedo acercar por dos lados, por la derecha y por la izquierda. Y es ahí que podríamos hablar de lo que se denominan los límites laterales. Vamos a decir que el límite cuando x sub 0, x tiende a x sub 0 de una función existe siempre y cuando los límites laterales sean iguales, siempre y cuando el límite lateral derecho sea igual que el izquierdo. Solo si eso sucede, el límite de la función existe. ¿Cómo vamos a hallar el límite derecho? O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que tú tienes acá, se supone que esto está súper ampliado, ¿no? X sub 0, tú has formado una vecindad alrededor de X sub 0, y si te acercas por la derecha a X sub 0, te acercas con valores que son un poquito más grandes que X sub 0, es lo que te dice. El límite lateral derecho es el límite cuando X se acerca a X sub 0 por la derecha. Esta más, este simbolito de más que ves por acá, significa que son valores un poquito más grandes, ¿sí? Cualquiera que yo tome por acá van a ser valores más grandecitos que X sub 0, ¿cierto? Lo puedo hallar así, o bien puedo usar esta expresión. Es igual al límite cuando delta tiende a 0. ¿Quién era delta? Delta era el radio de esta vecindad. El límite cuando delta tiende a 0 de x sub 0 más delta. ¿Por qué tengo esta expresión? Porque en realidad, ¿cuál viene a ser el tope, el valor más grande? Viene a ser pues x sub 0 más delta. De ahí es que decimos. Ahora, por la izquierda, ¿qué hago? Tengo que acercarme con estos valores. ¿Cómo son estos valores? Son valores más pequeñitos que x sub 0. ¿Y qué diríamos? Es el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. ¿Cómo le digo que sea por la izquierda? Le pongo un menos por ahí y significa con valores que son un poquito menos que x sub 0. O viene a ser el límite cuando delta tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada aquí, en este otro tope. ¿Cuál sería? Sería pues x sub 0 menos delta. ¿Ya? Para ver si un límite existe, tengo que evaluar si los límites laterales son o no son iguales. ¿Cómo sería este gráfico? Te dice evaluar el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el valor absoluto de x. El hecho de tener una función especial como este valor absoluto, pues me ayuda a identificar que se trata de un límite que requiere analizar sus límites laterales. Entonces veamos, por derecha, ¿cómo lo haríamos? Primero me acordaré que tengo límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el valor absoluto de x. ¿Qué hay del valor absoluto de x? Aquí está. Vale lo mismo cuando es positivo o vale menos x para las x negativas. ¿Cierto? Cierto. Ahora, recuerda, tú tienes que hallar el límite cuando x se acerca a 0 por derecha. Si tú te estás acercando al 0 por derecha, ¿qué significa? Mira, esto dice que funciona para las x mayores
o iguales al 0. Ahí está. Pero si tú te estás acercando por derecha, estás considerando esta opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te acercas por izquierda al 0, recién tendrías que considerar. Es otra opción. ¿Cierto? Cierto. Entonces me voy a acercar por derecha. Es esta. Seno de x sobre valor absoluto de x. ¿Cuánto vale el valor absoluto de x cuando me acerco por derecha? Cuando me acerco por acá. Te estás acercando al 0 por la derecha. ¿Cuánto vale su valor absoluto? Pues vale solo x. Y ahí está, es un límite trigonométrico conocido, límite cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, y eso va a valer 1. Listo. Y por la izquierda, algo similar, pero me tengo que acercar al 0 por la izquierda. ¿Qué pasa si te acercas al 0 por la izquierda? Te estás acercando por aquí. ¿Sí? Sí. Y entonces por ahí, ¿cuánto vale su valor absoluto? Vale menos x. Y tendrías el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre menos x, y el resultado te va a dar menos 1. ¿Cómo las ves? ¿Son igualitos? Ups, no, falla el signo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Sí? Tendrían que salir igualitos. Pero no era la única definición que dábamos. También habíamos dado estas otras. Usaremos. Por derecha dices el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta. X sub 0 es 0, entonces sería, ya te voy a reemplazar, límite cuando delta tiende a 0, del seno de 0 más delta sobre 0 más delta en valor absoluto. Tengo esto así. Delta es un radio de vecindad, delta es siempre positivo, valor absoluto de un positivo es lo mismo. Ahí está, y tengo que por derecha es 1. Y por izquierda, lo mismo, reemplazo, pero aquí tengo valor absoluto de menos delta. ¿Cuál va a ser el resultado? Sigue siendo delta. Aquí tiene seno de menos delta sobre delta. Para que valga 1, ¿qué hago? Multiplico por el signo para tener seno de menos delta sobre menos delta, que sería 1. Me sobra un signo y me va a quedar menos 1. Igual que en el caso anterior, te ha quedado que el límite por derecha es 1 y por izquierda es menos 1. Son diferentes y por ende no existiría en este caso el límite. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuándo voy a hacer esto de límites laterales? Pues cuando tengamos funciones especiales. Ahora recuerda algo, ¿de quién quiere sus límites laterales? Seno de x sobre valor absoluto de x. Yo voy a graficar, ¿ya? Ahí está. Vamos a usar uno nuevo. Voy a graficar el seno de x y voy a graficar seno de x sobre x, ¿era, no ve? Y 1 sobre x. No, perdón, no era este. Seno de x y era entre el valor absoluto de x. Ahí está. Ahora, fíjate, tú te acercas por derecha, decía aquí, y el límite derecho te ha dado 1. ¿Por qué? Porque si tú te acercas al 0 por la derecha, fíjate que casi están solapados, tienen los mismos valores ambas funciones. Al dividir, el resultado es 1. Pero si te acercas por la izquierda, no se está solapando como acá, ¿sí? Mientras que con G te acercas a un cierto valor, con el valor absoluto te acercas a otro. Por lo tanto, si bien en módulos son iguales, es de ahí que el resultado te está dando que es menos 1. ¿Estamos? No da, no funciona, no es un único valor. No sé si tomo esta o esta, o sea, no va a salir mi función. Entonces, no tiene límites cuando x tiende a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo voy a usar esto de los límites laterales? Cuando tengamos funciones especiales. ¿Estamos bien? Parece que sí. Sigamos adelante. Veamos una cosa. Ingeniera, Dime. tengo un ejercicio que dice analizar el límite cuando el límite tiende a 2 de x sobre x menos 2. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el paquetito y vamos a ver.
y veamos qué es lo que sucedió. Le dicen analizar el límite. Si existe o no el límite cuando x tiende a 2 de x sobre x menos 2. Ya, dame un segundo. X tiende a 2. Es cociente, ¿no? ¿De quién? Y x sobre x menos 2. Ahí estoy bien. Sí, eso. Perfecto. Y Ahora, ahí, por ejemplo, no tiene funciones especiales, ¿no ve? exacto, pero ¿qué es lo que tú notas? Lo que tú notas es que tiene asíntota. ¿En qué valor tiene asíntota tu función? La función es esto. En ¿En qué 2. Exacto. Ah, 2 es asíntota. Entonces, ¿qué pasa si me acerco a la asíntota? Es otra opción. Ahí también tengo que ver laterales. ¿Qué estaría pasando? El límite lateral derecho vendría a ser el límite cuando me acerco al 2 por la derecha, o sea, con valores que sean un poquito más grandes que el 2. Por ejemplo, 2.1, digamos, 2.1 es más grande que 2, sí. Ahorita lo vamos a hacer muy intuitivamente. X se acerca al 2, pero no es 2, pero es un valor un poquito más grande que el 2. ¿Qué te parece esto? ¿Podría ser? Estoy pensando en un valorcito. ¿Y aquí abajo qué tienes? 2.001 menos 2, ¿cuánto te da? ¿Eso es correcto? Y entonces, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que va a suceder por acá? Por acá tienes un valor positivo entre un valor casi cero. Un positivo entre cero, ¿cuánto era? A era infinito, correcto. Sin embargo, si yo hiciera el análisis por izquierda, yo tendría que acercarme al 2, pero con valores más pequeñitos que el 2. ¿Por qué? Porque te estás acercando por la izquierda. O sea, es como que tu X fuera 1.9999. ¿Cuánto sería 1.9999 menos 2? Te va a dar negativo. Más entre menos te va a dar menos. Y el resultado va a ser menos infinito. No son iguales, ¿no ves? No hay límite. Ah, qué interesante. Esa es una forma. La otra, ¿cuál sería? ¿Cómo se definía? El límite era límite cuando delta es el límite cuando delta tiende a cero de la función. Creo que esto lo voy a borrar. Mejor así. De la función evaluada en x sub 0 delta. Mientras que el límite lateral izquierdo estaba dado por el límite cuando delta tendía a 0 de x sub 0 menos delta. Si era cierto, cierto. En nuestro caso, ¿qué pasaría? ¿Cuál es mi función? Mi función es esta. Entonces, ¿cómo tendría? X sobre x menos 2. Entonces, ¿quién sería? Sería x sobre x menos 2. Ahora, ¿quién es x sub 0? Ahí lo borré. Aquí, perdón. Se me borró. Límite cuando delta tiende a 0. ¿Sí? De la función. Anotando mal, ¿no? De la función evaluada en x sub 0 más delta. ¿Cuál era mi función? Mi función era x sobre x menos 2. ¿Quién es x sub 0 en mi caso? ¿Quién es? Ahí está, ahí arriba se nota. Pues x sub 0 es 2. Y tú tendrías aquí 2 más delta sobre 2 más delta menos 2. ¿Estamos bien? ¿Así sería? Sí, la función era x sobre x menos 2. Ahora, ay, caray, lo borré. Ya, ni modo, lo borré.
X sub 0 hemos dicho es 2. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tendrías? Límite lateral derecho, pues te queda esto. Delta tiende a 0. Delta tiende a 0. 2 más 0 es 2. 2 dividido entre ¿quién? 2 dividido entre, aquí abajo me queda solo 0. Y 2 sobre 0, pues nosotros sabemos que es infinito. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo tendríamos que hacer para el límite lateral izquierdo. El límite lateral izquierdo es el límite cuando delta tiende a 0 de la función ya también menos delta. Entonces, ¿cómo me estaría quedando? La función x sub 0 menos delta, x sub 0 menos delta. ¿Quién era x sub 0? Era 2, y aquí va a ser 2 menos delta, 2 menos delta, aquí tengo 2 menos delta, aquí abajo tengo menos delta, así sería. Ahora, 2 menos delta es 2 sobre 0, pero este signito está tan importante que lo vamos a anotar aquí adelante. Y sería así, ¿estamos bien? O sea, me refiero a lo siguiente. Es lo mismo anotarlo así, definitivamente. 2 sobre 0 es infinito y con este signo te ha dado menos infinito. ¿Qué ha sucedido? No, no existe límite. Ingeniera, disculpe, y si el cero que del denominador se va con el signo, entonces igual ya sería infinito o No qué puede estaría irse. mal en ahí? No puede irse con el signo. Es lo que sucede. ¿Por qué no puede irse? Porque este signo menos está afectando a tu fracción. Recuerda que un signo afecta o al numerador o al denominador. Entonces, vamos a ver cómo afecta y por eso es que lo dejamos por delante. ¿Sí? No lo puedes anular directamente. Ahora, fíjate, por derecha te ha dado, por cualquiera de los dos lados, métodos, te ha dado infinito y por izquierda menos infinito. Era x menos 2. Si nosotros hiciéramos el gráfico de esta función, y yo hiciera x dividido entre x menos 2, fíjate a lo que llegas. Tú te estás acercando, yo quiero hallar el límite cuando x tiende a 2. Ahí está. Si yo me acerco al 2 por la derecha, por este lado, ¿a cuánto se hacen las y? ¿A cuánto se van? Uy, se va a valores más infinitos, infinitos positivos. Pero si te acercas por la izquierda, por este lado, ¿qué hace tu y? ¿A quién se acerca? Ah, tu y te acerca a valores menos infinitos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí, Eso es lo que me interesa, ¿ya? Ingeniera, Dime. eh, esto de los límites infinitos, digo, de los límites laterales, ¿es solo para cuando haya casos especiales? O cuando hay asíntotas. En este caso, tu función h, fíjate que no tenía función especial. Tu función era x sobre x menos 2. No es función especial, pero es una función que tiene una asíntota, x igual a 2. Y lo que estamos haciendo es ver los límites laterales cuando me acerco a esa asíntota. Entonces, en otras palabras, yo voy a usar límites laterales cuando tenga funciones especiales o cuando tenga asíntotas. Y y esto de la... ingeniera, sobre las asíntotas, pueden ser asíntotas verticales, horizontales y oblicuas también, ahí habría que analizar. No. ¿Cuál? O sea, recuerda que lo que haces es ver en tu función. Fíjate, esta es tu función, x sobre x menos 2. Ahí ni por si acaso voy a verla aquí. O sea, no va a afectar la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque es una expresión donde te está mostrando tu función y lo que tendrías que ver es tu asíntota vertical, solo vertical. ¿Estamos bien? Solo la vertical, ¿de acuerdo? Había, creo, una pregunta más. No, Inge, solo quería ver
quería saber cómo es que supo que tiene una asíntota este límite, pero es tanto, disculpe. Es de la función como tal. Si tú ves el dominio de tu función, ¿qué valores puede tomar la X? Casi todos. ¿Por qué casi? Porque cuando X vale 2 se te arruina. Ok, no puede tomar X igual a 2, no. Entonces X igual a 2 es una asíntota, ¿cierto? Y eso se nota en el gráfico. Cuando X se acerca al 2 no hay un brinquito. Y fíjate que por derecha te vas hacia arriba a valores infinitos. Y por izquierda te vas hacia abajo a valores menos infinitos. ¿Se entiende? Había querido Y entrar si ahí. tuviera asíntota oblicua, entonces en ese caso hay que No, analizar o no. no, solo verticales. Si tú vas a ver presencias de límites laterales, solo te interesaría en todo caso en funciones especiales y en funciones que tienen asíntotas verticales, justo en el lugar de la asíntota. ¿Por qué? Porque si tú, nuevamente acabamos, quieres el límite cuando X tiende a 10, por ejemplo. Fíjate, cuando X tiende a 10 por derecha o por izquierda estamos en la misma curva, entonces se podría sí, pero no te afecta. En cambio, aquí en la asíntota es distinto, ¿no ves? Te acercas por derecha o por izquierda, son distintas las funciones, las curvas donde vas a trabajar. ¿Estamos? Gracias, Inge. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué hora es? Uy, no. Esto lo vamos a dejar para mañana. Ya haya sido y media, no los canso más. Mañana vamos a trabajar ya con lo que es continuidad de funciones. Sí me interesa que terminemos de ver todos los puntos importantes de límites y luego vamos a hacer ejemplitos, ¿ya? Es bueno que el examen sea el 22, así nos da más tiempo para poder ver dudas, consultas que pudieran existir, más ejemplitos. Si tienen, ya vayan juntando así todo lo que duden para que podamos trabajarlo. ¿De acuerdo? Por ahora quedaremos ahí. Y es 3:30, pues no quiero cansarlos y seguimos mañana. ¿Listo? Hasta mañana, Inge. Listo. Gracias, muchachos. Mañana, Inge, muchas Mañana gracias. nos vemos. Vayan viendo su plastiquita, ¿ya? Inge. Ya. Chao, chao. Hasta mañana, ingeniera.